eres una persona de signo Tauro, ten en cuenta que la luna nueva de esta semana que se va a formar en el grado anarético de Piscis, grado final de Piscis, te corresponde en la casa 11. Tauro ya está teniendo unos visos más abiertos, Tauro ya está teniendo unas líneas de expresión mucho mejor. Tauro es un signo que ahora entra en una resonancia mucho más de espiritualidad. Todo este cambio y la luna nueva viene a decirle a Tauro, mira, hay que mirar hacia adentro, hay que analizar hacia adentro cómo lo hemos venido haciendo, muy introspectivo. Es una energía muy bonita porque Venus está naciendo para ustedes, los Tauro. Entonces, Tauro debe abrirse a recibir también. A veces Tauro, mira las curiosidades de la vida. Tauro es un signo ascendente, soles y luna, que siempre están para los demás. Una persona Tauro siempre te ayuda, una persona Tauro siempre se abre mucho al otro y a veces les cuesta trabajo como dejarse en consentir de la vida. Esta luna nueva que se viene esta semana, a partir del 16 hasta el 22, este horóscopo le invita a Tauro a decir, atrévete también a recibir, a compartir. No todo tiene que ser tú el encargado de hacerlo, también es bueno aprender a recibir. Es tan importante dar, pero también tan importante recibir. Esa es una de las primeras lecciones que le está cambiando la lunación. Otro tema que le viene a mostrar esta luna nueva en Piscis a Tauro, ¿qué te parece si empiezas a conectar con amistades? Tauro, ¿qué te parece si empiezas a abrir canales de ayuda, canales de pronto donde puedas conocer otras personas? ¿Qué te parece si compartes más en grupo? ¿Qué te parece si te activas y te abres y de pronto te mueves, ¿no? Que a veces ese es el tema con ascendente en Tauro, le cuesta como moverse un poquito a cosas nuevas. Entonces es una luna que los está invitando a estar mucho más reflexivos acerca de sus creencias. Es una luna que también trae regalos porque va a entrar a la casa 12 y va a empezar a iluminar un nuevo panorama acerca de su psique. Y hay algo bellísimo que le va a encantar a todas las personas ascendentes, soles o lunas en Tauro, que esta semanita es una semana donde ustedes van a encontrar respuestas acerca de temas inconclusos o de heridas pasadas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces estamos en la vida como, ¿y esto por qué pasó? ¿Y esto de dónde ocurrió? ¿Y por qué será que esta persona se fue de mi vida? ¿Y por qué será que esto no se me dio? Como muy cuestionativos, ¿no? Como incluso muy críticos. Pues esta es una semana tan reflexiva con esta luna nueva que va a tener Tauro, donde van a tener esa capacidad de introspección y de contestarse con ese Mercurio allí donde está y todos los planetas que tienen en la parte occipital, en la psique, donde Tauro va a decir, claro, ya entendí cuál fue mi participación en esto, o sencillamente ya entendí qué es qué fue lo que yo hice, o qué es mío o qué no es mío. Como que alivianar estas cargas del pasado donde, bueno, a lo mejor me lo estoy tomando como muy a pecho, a lo mejor me lo estoy tomando como muy en serio y pues no va de allá, tampoco va desde esa línea. Es un ambiente muy positivo donde también la luna nueva que se va a dar esta semana invita a Tauro a renovar votos de fe. Recuerden que esto para todos los signos del zodiaco, ¿no? Una luna nueva en Piscis nos invita a la fe, nos invita a creer más en nosotros mismos, nos invita a hacer actividades que tengan que ver con la meditación, actividades que tengan que ver con el yoga, actividades que tengan que ver el contacto con el sol, con la naturaleza. Es la última semana donde el sol va a estar en la zona Piscis. Es la última recarga que vamos a tener de nuestra psique. Entonces es importantísimo aprovechar y estar como muy introspectivos, que la vela, que el incienso, que caminar descalzos, entregarnos a la meditación. Tauro, te conviene muchísimo que le bajes 5 rayitas, porque a veces Tauro se desespera con muchas cosas y a veces Tauro como que empieza con esa turbulencia y como tu planeta regente es Venus, Venus por esta época está teniendo una cuadratura, esta semana va a tener un aspecto que no es tan favorable con Júpiter en la casa 3. Entonces Tauro como que quiere resolver todas las cosas ya. No, que Venus en Aries se pone ya, de ya para allá. Y Júpiter no es que colabore mucho cuando está en cuadratura con Venus, como que ahí sí hay que solucionar esto ya, y los hijos, y la casa, y el trabajo, y el marido, si lo hay, si no lo hay, pues no lo hay, entonces ¿cómo soluciono? ¿Cómo hago? Dios santo, dame paciencia. Está Tauro así, ¿no?
Y claro, se le pone esa cabecita a Tauro como diciendo, ¿a qué horas voy a solucionar todos estos pendientes que tengo en mi vida? Tauro, es una semana de inhalar y exhalar, mi estimado Tauro. Inhala, 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 inhala y exhala. Es una semana que le pide a Tauro paz. Es una semana que le está diciendo, haz lo que tengas que hacer humanamente, hasta donde alcances, y el resto que se vaya dando, Tauro, el resto que vaya floreciendo, ¿sí? No te enfrasques en que lo tengo que solucionar toda esta semana. Ya vendrán tiempos mejores. Urano está próximo a salir de Tauro. Entonces ahorita puede haber también mucho nerviosismo, puede haber mucho ganas de sensación de tener el control y de, es que no se me están dando las cosas como yo quiero, ¿sí? A lo taurino, como a mí me gusta, porque esa es la palabra favorita de Tauro. Es que a mí me gusta esto o a mí me gusta lo otro. Entonces es una semana donde el universo le está diciendo, a ver, mi estimado Tauro, inhalar y exhalar, tomándonos los temas con calma, que todo se va a ir desarrollando a los tiempos que quieres. Ojo con la autoexigencia, Tauro, porque como Saturno está en Aries, eso es tener un sargento respirándole a uno en la psique todo el tiempo y se va a Marte para allá también y el Sol, entonces pueda que Tauro se vuelva muy estricto, pueda que Tauro se vuelva un poco rígido también. Hay que cuidar eso, hay que cuidar esos temas, Tauro, y eso sí está en tus manos, eso sí lo puedes hacer. Entonces, una semana como reflexiva, una semana para entrar en esa dinámica de estar inhalando y exhalando. Y lo que más me encanta de lo que va a tener Tauro, pues es que se va a sentir valorado. Por lo general, cuando se da una luna nueva, como la que vamos a tener, en la casa 11, Tauro dice, bueno, pues no soy la única, me siento como acompañada, como que aparece algo, o aparece alguien, o aparece una luz, o aparece un algo en casa 11, futurista, algo que no se esperaba, luna nueva allí para Tauro, y Tauro dice, bueno, pues miremos, ¿no? Exploremos, es como la vida también diciéndole, mira, entrégate a lo inevitable que muchas veces no todo se trata de tener el control, sino se trata de fluir. Claro, a Tauro no le gusta fluir porque no es que es un signo fijo, es un signo de tierra. Entonces Tauro dice, no, pues ver para creer. Y aquí la vida le cambia los papeles. Creer para ver. Está interesante esta energía para Tauro. Yo creo que la van a saber aprovechar muy bien. La mayoría de ascendentes en Tauro, soles y lunas en Tauro que yo conozco, son personas muy avesadas, son personas que se administran y tienen una visión de la vida muy fuerte. Un Tauro tú no lo tumbas fácil. Un Tauro, una persona ascendente en Tauro sabe agarrarse de donde puede y tienen casi, eso me encanta de ellos. Yo he tenido muchas experiencias con signos Tauro, ascendentes, amigos y demás, y siempre salen adelante, con fuerza, se pueden arrastrar un poquito, pero de que